Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestra siguiente invitada para tratar un tema que ya muchos catalogan como la pandemia de la violencia y de los problemas mentales. Se trata de la psiquiatra Alexandra Iches Lachapelle, a quien tenemos el placer de tenerla aquí en el día de hoy. ¿Cómo está usted y cómo enfrentar esta pandemia de la violencia, de las enfermedades mentales, doctora? Bueno, antes de usted responderle a Caminero esa cosa, Caminero le preguntó ahorita del origen de Iches. Iches. Y usted dice que es francés, pero Lachapelle viene de por ahí también. También, sí, pero mis abuelos vinieron solitos ellos, nada más con los apellidos. Solo ellos. Y bueno, la única Iches Lachapelle que van a encontrar en el mundo soy yo, porque yo soy hija única, o sea que tampoco... Está estampada ahí. Sí. Miren, vemos esta violencia que no solamente en la República Dominicana, porque nos atañe a nosotros, en el mundo. Sí. Cualquiera de repente saca una pistola, saca un machete. Ahora estamos volviendo a la época de las colonias, donde ciudadanos con 2 machetes y hasta familias se comienzan a enfrentarse a machetazos. Esta violencia, ¿cómo enfrentarla? Bueno, yo tengo primero que hacerles un preámbulo y tengo que sacar a colación de que cuando estudiamos lo que es la historia de la humanidad, ustedes pueden darse cuenta de que hay generaciones que se aniquilan, que se anulan. Y por eso incluso los grandes eventos usted lo va a encontrar como en décadas muy determinadas. Usted no va a encontrar un progreso en la humanidad lineal, sino que hay baches. Y yo creo que este postmodernismo nos está llevando precisamente a ese bache cuando hablemos de historia. No vamos a estar ninguno vivos. Doctora, usted está hablando de la eliminación de esta generación. Es que ella sola se está eliminando. Se está eliminando. Ella sola se está eliminando. Y las personas que pasan de 35, 40 años tienen una doble responsabilidad social. ¿Cómo podemos identificar esas etapas que usted identifica como coyuntura? Por ejemplo, por los hechos. tuvimos una Primera Guerra Mundial, una Segunda. ¿Son esos momentos de esa generación? O sea, esos momentos son los trascendentales, pero fíjate que décadas que la preceden o posterior, tú no encuentras elementos importantes. Yo estuve en Croacia una vez. Me sacaron a visitar un museo. Me llevaron al Museo del Amor. En el Museo del Amor lo que se registraban era el hacha, un martillo con que un hombre había golpeado a una mujer. Entonces tenía una historia. Pero después que me salen de ahí, me dicen, vamos ahora al Puente de la Sangre. ¿Cómo? ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, ahí se citaban por razones religiosas personas con diferencia y se mataban a puñaladas y a machete. Sí. Esos son coyunturas que se pueden registrar aquí. Totalmente. Entonces, ¿cómo extraemos eso a esto que Caminero le pregunta después de la pandemia? Porque esto es post-pandemia, que parece que todos estamos medio locos. El tema de la salud mental ha sido siempre un tema a nivel mundial muy álgido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el humano más le teme es a la definición locura. Y entre la realidad y la locura es un visillo que los separa. Y es la única especialidad que siempre ha estado como cenicienta tras bambalina, porque incluso las personas de más formación social y académica van a un psiquiatra y no se atreven a decir públicamente que lo van. ¿Por qué? Porque a nivel social es un estigma. Esta violencia, esta convulsión que se manifestó, yo digo que la pandemia era necesaria para que se viera en realidad la realidad del mundo. Todo esto estaba. ¿Cuál es el tema? Que ahora hay menos filtro. Y el mismo tema de las redes sociales ha visibilizado un problema que estaba y que a nadie le interesaba. ¿Cuál es el gran detalle en esto? ¿Usted cree que la pandemia lo que hizo fue visibilizar, colocar sobre la mesa una realidad que teníamos que y no nos dábamos cuenta? Claro que sí, visibilizarlo. Y obviamente se profundizó. Exponencialmente, porque todas las pandemias duras de la humanidad, porque nosotros vivimos en pandemias permanentes. Ejemplo, en los 80 se instaló lo que fue el tema del VIH. El VIH es una pandemia porque los términos en epidemiología están dados por el número de afectación de individuos. Epidemia, pandemia, sindemia. Entonces, la magnitud del evento. La magnitud del evento. Y cuando hablamos, para ser honesta,
de que hay 400 millones de personas con depresión. ¿Qué es eso? Eso es una pandemia. Cuando hablamos Claro. que 380 millones de personas tienen un trastorno de ansiedad, que de aquí al 2050 va a haber una proyección de más de 100 millones de personas con demencia, estamos hablando de pandemia. ¿Cuál es el tema? Que la gente ve la pandemia solamente como una urgencia sanitaria. Y ahora mismo, la misma pandemia, la del COVID, trajo a colación una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas que no fueron tomadas en cuenta. Y de hecho, ya en los Estados Unidos y en algunos países hay hospitales de atención post-COVID, porque el COVID complicó absolutamente todo. De hecho, digamos doctora, que el encierro tal vez provocó a que la locura saliera. sí, ¿Eh? sí, ¿Es y de posible? hecho, miren, el que estaba enfermo se estabilizó. El que ya tenía un diagnóstico de salud mental se estabilizó. Y los que no Es tenían... decir, que los locos se sanaron por la pandemia y los que no estaban... De hecho, imagínense... Interesante el planteamiento. Imagínense personas que tenían fobia social, no había excusa para salir. Claro. Ellos estaban felices en su entorno, Personas con algún ellos estaban curados. ¿Sí? personas con algún tipo de delirio, de persecución, al tener que usar mascarilla, ellos entendían que no estaban siendo descubiertos, y todavía hay personas en la calle que andan con mascarilla y en vez de yo preguntarme si es protegiéndose que están, no tendrán un delirio de persecución y precisamente andan con sus mascarillas todavía para que no sean identificados. Sin embargo, el tema de la violencia tiene una mayor visibilidad. Sí es cierto que estamos en una sociedad altamente violenta en este tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes analizan quiénes ejecutan los actos violentos, son aquellos jóvenes. Es una población bastante joven. Pero resulta que esos jóvenes son los que no tienen, yo voy a decir algo que esto lo digo yo como médico, todavía, y creo que no lo voy a ver porque pasarán muchos años para que se demuestre. Esta es una generación que va a tener el lóbulo frontal del tamaño de una habichuela. El lóbulo frontal es la parte del cerebro en donde se medían los comportamientos, las reacciones, las emociones, pero resulta que con el mismo tema de la tecnología y la exclusividad en hacer algunas acciones, algunas tareas, hay partes del cerebro de esta generación que no está desarrollado. ¿Y cómo? Y por ende, ¿Y por qué? porque, un ejemplo, Fíjese, y usted plantea una cosa interesante. En materia de derecho, habían unas teorías, incluso, que por el rostro se determinaba sí, claro, la vocación delincuencial de Sí. las personas. sí. Y usted hablaba ahora y que también hay un prejuicio social de asistir a la psiquiatría, es decir, ir a sentarme en un psiquiatra y yo plantearle un problema y que me ayude. A pesar de que dicen que hay locos que tienen su precio en oro, ¿verdad? Que Sí. valen mucho. Es decir, ¿por qué se da esa conjunción de esa manera en el orden social? Más que nada, es que para hablar de psiquiatría, para hablar de conducta y salud mental, nos tenemos que ir inclusive hasta la prehistoria, hasta la era del cristianismo, porque incluso, ¿por qué ustedes piensan que se hacían esas orgías o se quemaban, entre comillas, a esas personas en hogueras? No eran más que personas que tenían trastornos mentales y eran catalogados como personas endemoniadas y se trancaban en cepos, en cárceles, en habitaciones, porque realmente tenían una manifestación. Y tenemos en la historia, de hecho, Juana la Loca es descrita por un comportamiento totalmente desaforado por temporadas. Winston Churchill era un paciente con un trastorno de bipolaridad y esa famosa seña de la B de la victoria fue en una fase maníaca y todo el mundo Por piensa... eso es que le digo que hay locos que tienen su precio en oro, porque Doctora. con Winston Churchill tenemos una deuda que no le hemos pagado. Abraham Lincoln es el melancólico más típico y más productivo. O sea, Hemingway, cuando tú te vas, los grandes en la historia tenían un nivel de locura y tenían... O sea, y es la, decir- perdón, la gente entiende a veces que decir loco está mal dicho. La locura es un término correcto. Lo que está malo es tú decirle desquiciado, sin juicio, atronado. Ustedes saben que nosotros somos pintorescos en el vocabulario. Sí. Es decir, que de cantante, poetas y locos, todos tenemos un poco. chin. Doctora, mire, quiero preguntarle algo. Dos preguntas. En estos casos de violencia, ¿existiría un componente de consumo de sustancias psicoactivas en la mayoría de los casos?
No vamos a Ayuda, decir- yo me imagino que ayuda a liberar los instintos. hay mucho consumo. Nosotros tenemos una tasa de consumo de sustancia muy alta, unas estadísticas, porque también tenemos que sacar a relucir que ahora hay un grupo de adicciones secas o adicciones comportamentales, porque ¿qué tú piensas que es el tema de la tecnología? ¿Qué tú piensas que es la adicción a los juegos, a la pornografía, la ludopatía? Es un grupo de adicciones importantes y duras. Y sí, el comportamiento... Pero tal vez el alcohol, Sí, y la que droga. nadie lo considera como droga, pero es legal. Pero todo el mundo, el alcohol, cuando usted se pasa 2 o 3 tragos, ya Claro. usted es otro hombre, No hay otro gente ser humano. que cambia conductualmente cuando toma alcohol. Claro. Entonces, la permisividad también que hay para otro tipo de sustancias que se han ido instalando de manera muy sutil en nuestra sociedad y que solamente, yo tengo una especialidad en adicciones y responsablemente digo esto, solamente el que no ha visto a un paciente, a una persona usadora de sustancia evolucionar, son las que aprueban ciertas cosas o las que están fomentando la despenalización de algún Doctora, tipo de droga. Yo quiero, a propósito de eso, quiero plantearle esto. Mire, este teléfono es un iPhone. Me imagino que millones de seres tienen un aparatico como Sí. este. El loguito de este teléfono es una manzana. Sí. Y esa manzana no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con honrar un campito de uva donde Steve Jobs y sus amigos se drogaban, consumían droga. Y él en honor a eso le puso el cual. Y él en su libro de memoria, él dice, cuando él se drogaba, él tenía una visión totalmente diferente al mundo en que él vivía. Claro. Y en base a ese estado, él diseñaba todos sus esfuerzos tecnológicos. Lo que pasa es que tenemos que hacer una clasificación de las drogas, porque dependiendo de la droga es el tipo de modificación a nivel de cerebro que se da. Incluso cuando hablamos de droga en estos tiempos, hay muchas personas que están abogando por todo lo que son las sustancias psicodélicas, que están muy de moda y que incluso se están haciendo estudios. Y digo entre comillas porque ustedes saben que cuando se empieza un estudio en Canadá o estudios en los Estados Unidos o en Dinamarca o en Europa, aquí duran 20 años para llegar y cuando llegan aquí ya están desfasados y nosotros pensamos que no estamos comiendo absolutamente ¿A todo. cuál usted se Doctora. refiere? ¿A consumo de marihuana? Un ejemplo, ahora hay sustancias psicodélicas en este caso, que son los famosos hongos, Sí, los hongos. que modifican la estructura del pensamiento y hace que se tenga una dimensión mucho más amplia de lo que es en este caso el pensamiento. Hay otros que experimentan lo que es una creatividad intensa o inmensa, empiezan a tener un poco más de creatividad, que dicho sea de Bueno, paso. algunos artistas y poetas suelen ser consumidores, pintores, artistas, Claro, y intelectuales. asocian siempre sus picos de creatividad con el consumo. Sin embargo, llega un momento en donde las sustancias producen lo que son los síndromes amotivacionales, que Porque- es que porque afectan el cerebro. bloquea totalmente. Doctora, miren, hay países, por ejemplo, como Canadá y otros, que son, no sé si es por alguna regulación especial, pero esos casos de violencia, o sea, a través de los medios de comunicación, se manejan. O sea, no se presentan tan crudamente como quizás se hace aquí en la República Dominicana y otros países. Me gustaría saber su posición con relación a los diferentes medios de comunicación, el abordaje de esos casos de violencia, cómo se presenta. ¿Está usted de acuerdo o no? Y si esto tiene una consecuencia negativa. Mira, aquí no se trata si yo estoy de acuerdo o no, porque si fuera así, imagínate, yo andara vetando a diestra y Sí, siniestra. claro. Pero te voy a dar lo que sí es la visión desde el punto de vista médico. Está demostrado que por cada visualización o proyección en medios de comunicación de la descripción de un acto violento, se multiplica por 4 el efecto copycat o imitación. Estamos hablando que cada vez que se proyecta una imagen o se difunde una noticia a modo explicativo y detallado, ahí afuera hay un 24% más de posibilidad de que antes de los 10 días se Es vuelva a decir, repetir la el gente mismo hecho. aprende más por lo que ve que por lo que Por se lo le dice. negativo. Totalmente. Lo que pasa es que lo negativo tiene una connotación de impacto y de certeza en el resultado. Por eso ustedes ven que cuando hay una descripción, si tomáramos estos primeros 21 días del mes de junio,
Nosotros hemos tenido, 9 feminicidios y un 9. masculinicidio Sí. y un feminicidio frustrado. Entonces, cuando ustedes ven y analizan, todos han sido de la misma forma. ¿Por qué? Porque cuando alguien que tiene una intención de daño o de ejecución ve que alguien cometió un hecho y fue con este método y tuvo un resultado, lo hace por ¿Usted imitación. cree que los medios de comunicación ayudarían más en no difundir este tipo de noticias de feminicidio o de suicidio? Una cosa es dar la noticia, la información, y otra cosa es tú hacer de la noticia un acto amarillista con impacto. Entonces, no está mal, porque nosotros como sociedad tenemos que manejar estadísticas. Claro. Ahora bien, señores, nos vamos a ir un poquito para atrás. ¿Ustedes se acuerdan cuando ocurrió el accidente en el apartamento en Piantini, del tema de la fumigación y de la familia, que lamentablemente, ustedes no vieron los suicidios posteriores que hubieron en esa semana? Fueron exactamente. Sí, la gente tiende a replicar. A replicar. Entonces, los medios de comunicación tienen que estar regulados y ser sancionados. Yo me voy un poquito por allá. Usted ha mencionado un último caso de un homicidio, usted dijo. ¿Usted se refiere un masculinicidio? Al de Higüey. ¿Al de Higüey o al de, por ahí, creo que por Las Matas, San Juan, por ahí? Doctora. Un oficial que se dio un tiro ante su expareja. No. Eso es un suicidio. Es un masculinicidio. Es cuando una mujer mata a un hombre. Eso ocurrió Ese fue el caso de Higüey. Y a mí me preocupa un poco, porque cuando hay un feminicidio se hace una ola de publicaciones, pero cuando hay un masculinicidio no. Entonces, hasta ustedes... Sí, ahí puede haber un prejuicio hasta de género. Ahora, total. Déjenme preguntarle todo esto, porque así como usted dice que los medios podemos, digamos, ayudar en un mal manejo de noticias, podemos ayudar a replicar casos. También vamos a verlo a nivel planetario. Como usted decía que habían momentos. El mundo de hoy parece estar signado por una crisis de liderazgo importante a nivel social y político. Y incluso las democracias se hacen muy permisivas a situaciones a veces que se dejan acumular, y cuando venimos a reaccionar ya es porque estamos todos medios locos, es decir, no se pone el control necesario. ¿En qué medida la impunidad contribuye a ir potenciando esos grandes temas que se nos constituyen, como este que estamos viviendo ahora? Ahí, don Percio, yo tiraría una pregunta a buscapié. ¿Hasta dónde a los grandes líderes mundiales le interesa que los que están por debajo se autodestruyan? Estamos a ley de una equivocación para una cuarta guerra mundial. Estamos en una cuarta guerra mundial porque se están muriendo diariamente más personas que en cualquier guerra. Lo que pasa es que la guerra de ahora no pueden concebirse como los campos de batalla del pasado, dando tiros en la calle. Entonces ahí es que vemos, según la época, según la era, es la manifestación del evento. No vamos a tener una cuarta guerra mundial como la primera, a base de misil. Ahora mismo, si nos vamos a nivel ejemplo de salud, nosotros estamos en una crisis sanitaria en el mundial. caso dominicano, y por su experiencia en el tratamiento de las personas que usted ve en su laboratorio y por lo que ve socialmente, ¿hay algunas recomendaciones que el país pudiera tomar en cuenta o cosas que debería estar haciendo y no las hacen? Mira, lo primero es que los países crecen solamente con 2 grandes inversiones, en salud y en educación, solamente. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una estructura maravillosa, pero quien cura es el médico. ¿Y cómo te califica esas dos cosas? De prioridad, estamos en emergencia. No, pero ¿cómo usted la ve? ¿En emergencia ambas? Ambas. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esos 2 grandes pilares no deben de ser proyectos de gobierno, sino proyectos de Estado. Yeah. Y para nosotros lograr cambios sociales se necesitan... Pero mire, usted ha dicho una cosa interesante, porque esos 2 sectores tienen abundancia de recursos. Y sin embargo están deficientes porque el resultado no se ve a nivel social. Doctora. Entonces, ¿qué ocurre? Para que de verdad sean proyectos de Estado, se necesitan
programas a desarrollo a largo plazo. De la única forma que podemos tener cambios sociales es cuando se hacen planificaciones a más de 30 años. No va a existir un cambio social si no hay un proyecto sostenido y que se mantenga. Y que aquí no se utilice el quítate tú para ponerme yo y el no reconocimiento de lo que se viene haciendo de manera correcta para no decir que le di continuidad a un proyecto que no fui yo que lo inicié. Mire, doctora, yo quiero que usted me ayude a esto, porque usted hizo ahorita que la conducta de los humanos es parte de la psiquiatría. Sí, claro. Usted mencionó a Winston Churchill, se fue hacia Inglaterra, después llegó a Abraham Lincoln y mencionó esos casos. Yo quiero llegar aquí al país y aquí al lado del país, a los locos tuyos. Sí, no. Aquí hay personas Y brillantes. locos cercanos. Mire, yo me voy a ir a lo siguiente. Y hay locos brillantes. Ayúdeme a entender por qué los ciudadanos haitianos matan a cualquier persona, a sus conciudadanos, o matan a cualquier otro, un dominicano, y después lo queman. ¿Por qué queman incluso los cadáveres? Mira, cuando hablamos de los pueblos tenemos que hablar de algo que es innegable, que es la cultura. Y cada pueblo tiene una manifestación diferente de lo que pueden ser sus creencias y sus hábitos. En este caso, el pueblo haitiano, señores, cuando nos vamos a su génesis, a su origen, ¿de dónde vienen ellos? No. De manera contundente. O sea, vienen de tribus africanas altamente peligrosas, caníbales, y ellos han mantenido lo que es un comportamiento a través de los siglos, del tiempo. Incluso ellos tienen áreas a nivel de cerebro donde hablamos de impulsividad, cuando hablamos de fuerza, mucho más diferente al resto. O sea, pudiera sonar capcioso, pero todos los que hacemos neurociencia lo sabemos. Un cerebro de un caucásico no es igual al cerebro de alguien genéticamente africano. No es igual. Hay áreas desarrolladas que no la tienen. Por eso incluso son las habilidades por raza. O sea, tenemos que estar claro en eso. Es cultural. Y modificación La tendencia genética. haitiana se construyó sobre la base del fuego. Ellos quemaron todo. Todo. Doctora, mire, yo estoy viendo que cada vez más los casos de violencia se magnifican. Sí. Por ejemplo, quizás había antes una persona que mataba, que no estamos de acuerdo, a su pareja, por cualquier razón que no estamos de acuerdo. Pero ahora vemos que mata a la pareja, agrede a la mamá, a la prima, al tío. Todo el mundo. Y al final, doctora, que me gustaría también que usted me explique esto, se suicida. Sí. ¿Por qué cuando Sí. una persona comete este tipo de violencia, termina quitándose la Bueno, vida? lo que sí se ha magnificado es el efecto domino o consecuencia a otras familias. Pero siempre los casos de feminicidio, en más del 80%, está seguido del suicidio, en este caso, del victimario. El tema está que ahora ya en el momento que se llega a ejecutar muchísimas veces esa acción, la persona ya no medía circunstancias. Ahora ese impulso se comete, como diríamos en buen dominicano, en el lugar que la persona lo entienda. Y si hay más personas ahí, pues entonces está el efecto réplica, no hay. Aparte de que ahora hay un acceso a medios y a métodos totalmente diferentes. Entonces, algo que sí nosotros debemos de entender es que las personas en estos momentos están carentes de, voy a irme de lo científico a lo filosófico, pero ahora mismo la gente tiene muy poco amor por la vida. O sea, la gente... Bueno, lo que pasa es que es más fácil darse un tiro y matarse en segundo porque no quiere que irse a ahorcar, responsabilizarse, amarrarse un lazo y colgarse de una rama. Y O tirarse de un el efecto puente. consecuencia, porque ahora mismo a nivel social y con la misma sobreexposición por redes y por medios de comunicación, las personas no están dispuestas a tolerar lo que viene posterior a tu cometer un hecho. Incluso Esto el que con la tema de realidad. la presión social, Sí. lo que se puede considerar acoso, te lleva. Y de hecho, hay muchos actos
que se cometen posterior a un ciberacoso. ¿Cómo nos ven los psiquiatras como sociedad? ¿Ustedes cómo nos ven? ¿En qué estado estamos nosotros como sociedad dominicana? En un estado de emergencia y urgencia. Aquí tenemos las dos cosas. ¿Emergencia? Y urgencia. Aquí urgencia. tenemos las dos cosas. O sea, tenemos que hacer un buen trabajo inmediato, pero también tenemos que hacer un trabajo que sea permanente. ¿Qué es lo doloroso? Miren, aquí hay lugares, lamentablemente, yo entiendo que la salud mental no ha sido una prioridad. Se ha intentado, y no digo una prioridad de este gobierno. No. Porque la gente, lo que como pasa, Estado, como sociedad. Sí, como sociedad. O sea, la sociedad le debe mucho. A propósito de que el gobierno está planteando una serie de reformas, ¿hay algo aconsejable? Usted ha mencionado dos cosas, mencionó salud, educación, pero también está el sistema de seguridad social que no atiende las enfermedades mentales. ¿Hay algunas recomendaciones que puedan ser aconsejables que el gobierno haga? Lo primero que tenemos que saber, y la información le tiene que llegar a nuestras autoridades, es que cuando tenemos un número que el 20% de tu población tiene una condición específica, te está diciendo, hay peligro. ¿Por qué? Porque de 10 millones hay 2 millones diagnosticados con una condición de salud mental. Y hay un 35% de nuevos debutantes. Y tenemos una población altamente adictiva. Adictiva porque aquí todo el mundo, aquí hay muchísimos alcohólicos funcionales. Bueno, entonces ahí tendríamos que decir, ¿cuál de ustedes va a ser el nuevo doctor? Bueno, el doctor Saglur. Además tengo que decir lo siguiente, de nosotros 4 hay uno que está cogido. Díganlo, sí, vamos a rifarnos al diagnóstico, pero hay uno que está. De nosotros 4 hay uno. De nosotros 4 hay uno que está cogido. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ahora mismo, los temas de salud mental resultan ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Pero es lo que causa mayor carga económica y es el grupo de enfermedades que más empobrece un sistema familiar debido a que por cada paciente hay de 5 a 9 personas altamente impactadas a su alrededor que lamentablemente su economía se va hacia abajo y la carencia y la falta en asistencia. Ustedes han hecho un análisis en el comportamiento, no sé si usted se la va a jugar, de nuestros políticos. Usted habló yo quiero que usted me diga, Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader. ¿Qué usted quiere que yo le diga a ellos? Pero yo he hablado de todos. Sí, de hecho, de años atrás. Perfil de ellos. Un perfil. De todos. Hipólito. Déjame así, decirte. Una palabra. No. Hipólito ha sido el presidente más genuino que ha tenido República Dominicana. Es un hombre campechano, un señor sin filtro, un señor altamente claro. No medía. Leonel Fernández. El presidente, el expresidente, porque aquí todo el mundo se queda siendo presidente. Sí. Aquí todo el mundo es presidente. Bueno, lo que pasa es que son tan pocos que ese cargo nunca se El pierde. expresidente. El expresidente Leonel Fernández. Mira, hay muchas características en estas personalidades, pero él tiene muchos rasgos narcisistas y resulta que está mediado mucho por la intelectualidad. El expresidente Danilo Medina. Narcisista full y pasivo-agresivo. El presidente Luis Abinader. Es el menos patológico. No. El presidente Abinader tiene un perfil, una personalidad muy sana, aunque está rodeado de muchos que no lo son. Bueno, muchísimas gracias. A la que hay que aplicarle es al entorno. Muchísimas gracias a la doctora Alexandra Iches, psiquiatra, y que la verdad es que nos faltó tiempo porque había que... Tiene que volver porque tenemos... tiene que volver. Tenemos que hablar de la depresión, de la ansiedad, del estrés y todo eso. Bueno, hay que volver porque el país, por lo que usted dice, está en consulta permanente. Y mire, y de verdad, porque usted da una cifra que parecería, y usted la suelta así, 2 millones de personas. Quiere decir que hay 2 millones de familias dominicanas que tienen un problema. Y hay algo que yo quiero decir solamente en 30 segundos. Miren, en las Américas se tiene estipulado
que del 2 al 3% del presupuesto de salud sea destinado a salud mental. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto de salud invertido en nosotros, en salud mental? 0.6. 0.6. No, eso no es nada, eso se ve en salario. Y nosotros no tenemos un hospital psiquiátrico No, tampoco. entonces doctora. invítenme para ese tema. Pero Y los medicamentos de salud están cubiertos. mental Y también- son caros. Muy y caro. Y las también consultas. Bueno, Y no señores, estamos cubiertos. vamos a terminar. Muchísimas gracias, Alexandra Iches. Nos vamos a una pausa, retornamos en breve.